algo no está bien, tengo que empezar a cambiar. Y luego ahí pues fue cuando empecé a entender y a leer muchas cosas y poco a poco irlas cambiando. Preferí como investigar, darme cuenta de muchas cosas y también lo notaba en mi cuerpo. Empecé por quitar la comida procesada principalmente. Si sufres de aquí, vas a sufrir también emocionalmente. No podía ver a nadie, hacer nada con nadie, era como que necesitaba mi espacio, llorar, sentir y soltar. Me seguían dando ataques de ansiedad, pero dejé de sufrirlos cuando los empecé a abrazar, disfrutar del proceso y confiar en que todo lo que sucede tiene su razón de ser. La vida es muy sencilla, que no fácil, que no es lo mismo. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido aquí al podcast de Limber. Nos sentamos aquí porque hace tiempo que no tenía este momento, ¿no?, para un cliente, y tú eres cliente de Limber desde hace ya 3-4 años, prácticamente desde el inicio, ¿no? Sí, unos 3 añitos. Os conozco desde el inicio, vine alguna vez, pero como no vivía en Barcelona todavía, pues ya fue como a la que vine aquí sí que hice el cambio. Muy bien. A mí me gusta a veces hacer entrevistas a clientes porque son los que cada día hacen esto posible, y alguna vez aquí ha venido, como por ejemplo Ramón, que también en su día a día es coach y también hace crecimiento personal, y en tu caso también más o menos también estás en la misma línea, ¿no? Sí, bueno, he tocado muchas ramas, ahora estoy en una pausa profesional, vamos a decir, pero sí que es hacia donde quiero ir, esta parte más holística, más de coaching, de desarrollo personal. Muy bien. Siempre me gusta hacer una primera pregunta de ¿cuándo fue el momento que dijiste voy a cambiar de hábitos, voy a cambiar de alimentación, que dijiste ese clic, ¿no? Que mucha gente sí que está haciendo y cada vez más, de pensar en lo que come y de cómo le sienta, ¿no?, en su día a día? Sí, yo creo que fue pues un poco como todo el mundo o como mucha gente que he conocido a lo largo de este viaje durante el 2020. Fue como el cambio donde me dije, aquí hay algo que no está bien. Y ahí empecé a investigar, me empecé a dar cuenta de muchas cosas y dije, vamos a cambiar ciertas pautas de alimentación que tenía, vamos a quitar ciertos productos, y ahí pues empecé a notar bastante mejora. ¿Y en el 2020 fue por algo concreto que te pasó o algún tema de patología que te salió interna y dijiste, ostras, o fue ya por interés propio? Fue por interés propio, pero sobre todo por todo lo que vi cuando llegó el tema de la enfermedad, que dije, hay cosas que no me gustan, entonces preferí como investigar, darme cuenta de muchas cosas y también lo notaba en mi cuerpo. Muchas veces... El COVID te hizo reflexionar. Sí. COVID te hizo reflexionar y ¿por dónde empezaste? ¿Te recuerdas? Empecé por quitar la comida procesada principalmente. La gran mayoría de comida procesada. ¿Antes comías mucha comida procesada? Comía bastante, sí. Bastante, también mucha bebida azucarada, etcétera. Tenía una alimentación bastante mala, mucho frito y claro, yo lo notaba, o sea, una vez al mes más o menos me ponía enferma de barriga, diarreas o vómitos, etcétera, y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y tenía que ir muchas veces a urgencias, a que te pinchen y tal, de los dolores que tenía. Entonces llegó un momento que dije, algo no está bien, tengo que empezar a cambiar. Y luego ahí pues fue cuando empecé a entender y a leer muchas cosas y poco a poco irlas cambiando. ¿Y esto de la alimentación crees que vino desde cuando era pequeño, por tu entorno, o por ti mismo que derivaste a comer a ultraprocesados, o porque te dejaste llevar por la sociedad que lo veía como algo normal? ¿Cuál fue tu caso? Realmente no me había parado a pensarlo, entonces era como lo normal para mí, es lo que vives porque es lo que te enseñan en la sociedad. De hecho, ya en la escuela te enseñan la pirámide alimenticia, ¿no? Entonces es como que poco a poco te llevan hacia eso, y si tú no te lo cuestionas y no te planteas otras alternativas, es como que te quedas con eso porque es lo que te han puesto. No, es interesante porque muchos de los clientes que vienen a Limber pues están en esa situación en el inicio, porque aún hay mucha gente, ¿no?, que sigue con ese estilo de vida. En tu caso, ¿cuál fue el primer hábito que cambiaste? Aparte, supongo que también tema a nivel de deporte, a nivel de crecimiento personal, ¿no?, que ahora hablaremos. Sí. En tema de alimentación, ¿cuál fue o cuál recuerdas que dijiste, esto lo cambié, y también eliminar ultraprocesados de primeras? Sí. ¿Qué más? Luego también, no es tan relacionado a alimentación, pero es muy importante el sueño. Fue una de las cosas que poco a poco cambié, porque en ese entonces trabajaba de camarero, entonces había días que salía a las 11 de trabajar o a las 12, entonces llegaba a casa a la 1, comía, entonces era como una rutina muy, muy negativa, donde me acababa durmiendo a las 2, 3, 4 de la mañana, me despertaba a las 8, aprovechaba un poco la mañana, me iba y luego me volvía a ir a trabajar por 10, 12, 13 horas. Entonces era como
Y eso aparte que cuando estaba en el trabajo me llevaba a comer mal, a picar cosas, mientras estás trabajando tengo hambre, como una patata frita, como no sé qué. Entonces era como, también lo podemos decir, ¿no? Pues el de dejar de picar entre horas, el marcar también el comer cuando realmente mi cuerpo me lo pide, escucharme más. Y luego también entender bien todo lo que hay detrás del alimento, ¿no? Las etiquetas, Sí. los ingredientes, porque muchas veces lo hablamos, ¿no? Y cuando nos vemos y vienes sobre todo, pues a comprar, pues decimos esto lleva lo otro. Sí. ¿Cuándo empezaste a entender un poco y a tener este interés, ¿no? También eso fue un poco más adelante, te diría. Fue más a raíz de ya, pues, de 2021, 2022, que fue cuando empecé a venir al Invert, hace eso, 3, 4 años, porque en 2020 fue como transición, pero dejo de comprar en un gran supermercado y me voy a otros, pero todavía no conocía el Invert. Entonces sí que de vez en cuando compraba producto orgánico, de vez en cuando compraba, bueno, todo el tema eco y tal, pero simplemente cambié el proveedor, cambié un Mercadona por otros, ¿no? Pero realmente el cambio fue, pues, ¿cómo decirlo? Dejar de... sí, nada, dejar de consumir ese tipo de alimento, vamos a decir. Entonces, y entonces luego ya empezaste a entender qué es lo que a ti te iba bien, ¿no? Sí. Porque cada persona somos diferentes y muchas cosas de las que veo en el día a día es que la alimentación a cada uno pues le afecta de una manera u otra, ¿no? En tu caso, algunos ingredientes dices, ostras, a mí esto no, o algún alimento que normalmente la gente pues consume habitualmente, ¿tú ya has descubierto que no te sienta bien? Sí, por supuesto. ¿Y los tienes marcados ahí como en negrita? Sí, al final yo creo que el principal es los aceites refinados, aceites vegetales, sobre todo aceite de girasol, entre otros también, pero yo creo que ese es el peor, porque me puedo comer un hummus orgánico que si lleva aceite de girasol, lo noto. Bueno, el aceite de girasol es el más común, porque a nivel de producción pues es mucho más económico. Aquí, porque por ejemplo si te vas a Suiza se usa mucho más el de colza. Claro, porque tú también estás allí, ¿no? Estás entre España y Suiza, ¿no? Sí, vivo aquí, pero bueno, tengo familia allá, entonces cada mes trato de ir. Y lo noto muchísimo, aceite de colza, de girasol, o sea, ¿Ahí utilizan el aceite de colza? Sí. Claro, porque el aceite de colza aquí en España está prohibido desde hace muchos años por un tema de contaminación que hubo hace muchísimos años y entonces me acuerdo. Está mal visto y no lo utilizan. Y allí dices que utilizan más el aceite de colza. En Francia también. Sí, se usa muchísimo. Y sería como el sustitutivo también al aceite de girasol. Exacto. ¿No? Son de la misma familia. De la misma familia, ¿no? Entonces siempre miras que lleva aceite de oliva. Sí, virgen extra. Sí, virgen extra aún mucho mejor. Y este, por ejemplo, es un tip que a ti te afecta muchísimo y te lo notas, ¿no? Sí, eso para mí es clave a nivel inflamación. O sea, lo he notado muchísimo. En mi barriga, y luego al final pues también te van las emociones, porque al final es un poco lo que estoy descubriendo. Desconectado. Que es tu segundo cerebro. Entonces, si sufres de aquí, vas a sufrir también emocionalmente y no vas a estar al 100%. Sí, es interesante esto porque cada vez hay más estudios y lo verifican. Sí. Y aparte, pues, ¿de tipo de dietas has probado diferentes? ¿O has encontrado tu dieta que mejor se adapta a ti? Al final, a nivel de dieta, y yo esto es lo que le aconsejo a todo el mundo, es la propia, la que a ti te funciona, porque hay keto, paleo, hay muchísimas, ¿no? Entonces yo he probado todo. En 2019, 2020, de hecho, durante 6 meses trabajé en un restaurante flexitariano y probé de hacer lo mismo. No era vegetariano, pero sí que es verdad que no compraba carne ni pescado solo cuando iba a comer fuera. Y noté cosas buenas, pero al final notaba, con el paso del tiempo noté que me faltaba que me faltaba algo. Y ahí retomé. Y luego también he probado keto, he probado paleo, he probado un montón. Y al final me guío mucho por mi instinto a día de hoy. Entonces, si un día me apetece comer algo, yo sé que el 80-90% del tiempo estoy comiendo saludable y me puedo permitir un cheesecake, me puedo permitir esto, lo otro. Y creo que al final lo que falta en general es sentido común, ¿no? Es de hacer lo que realmente sientas que está bien contigo. Y creo que si estás en un momento donde te apetece una cerveza, donde te apetece un poco de dulce,
que lo tomes y que no tengas culpa, que no tengas remordimientos por ello. Y al final, mientras tú cuides tu día a día, hagas deporte, duermas bien y comas saludable el 80-90% del tiempo, el 10% restante, disfrútalo. Y para eso No, está. eso es interesante y a veces es difícil saber cómo escuchar tu cuerpo, que esta parte, pues en el día a día, como vamos tan rápidos, no es fácil, y cuando la gente pues empieza a escucharse, entiende que es lo que dices tú, dependiendo de cada uno, pues qué es lo que te sienta bien y lo que te sienta mal, y adaptar la dieta a ti y no a una dieta en concreto. ¿Tú cómo pudiste descubrir esa parte de escuchar qué es lo que más te va mejor? Yo, pues mira, por ejemplo, recuerdo cuando empecé con la keto, llevaba 3 meses sin nada de azúcar, y una de las cosas que me pasó fue que un día tomé un brownie de chocolate y estuve literalmente 2 horas en el sofá estirado, hecho una bola, con dolor de barriga. Y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente los extremos son malos. Claro. Porque al final es que no puedes sacar el azúcar por completo así de tu vida en un mundo donde todo prácticamente lleva azúcar. O el alcohol también, o el alcohol. Que estás más acostumbrado. Exacto. Porque a nivel social está como muy asimilado. Sí. Y tú, en tu caso, cuando hiciste este cambio y fuiste consciente de lo que comías, entre el pan, el alcohol, tema de carbohidratos, ¿qué es lo que más te costó? Carbohidratos. Carbohidratos, Sí. no el dulce. Tú eras de dulce. Bueno, era muy de dulce, pero aparte del dulce, también el pan, la pasta, etcétera. Pero, o sea, sí que a mí me gusta mucho el dulce, entonces es como, no me puedo comer un trocito de dulce y ya está. Entonces es como que tengo que racionar mucho esto porque si no se me va. Y luego, por otro lado, me encanta la pasta, me encanta el buen pan también, pero es eso, el buen pan. ¿Qué me quité? El pan malo, el pan que no vale para nada, el pan que parece de mentira. Y antes comía eso, el típico pan Bimbo, etcétera. Pues ahora busco un buen pan con otro tipo de harinas, con semillas, etcétera. Y también lo noto, que puedo comer ese pan. No lo como a diario, pero sí que lo puedo comer recurrentemente y no me hace ningún tipo de mal. Sí, aquí, por ejemplo, a muchos clientes pues les explico esto, ¿no? La diferencia entre el pan de trigo blanco, que está acostumbrado a comprarlo en diferentes sitios, que son de harinas normalmente refinadas. ¿Qué pasa? Que nosotros vendemos también otro, que también es de trigo, pero es de trigo antiguo, que es de Khorasan, Kamut, Sí. que a veces mucha gente también dice, ostras, Kamut, ¿qué es el Kamut? Kamut. El Kamut es un tipo de cereal antiguo que ahora pues cada vez se está poniendo más de moda porque solo tiene 2 moléculas, diferente con otros panes que compras en otros sitios que tienen 4 o 5 moléculas, Sí. que eso lo que te hace luego es que te inflama, y la diferencia entre uno y otro es esta, que muchas veces la gente se queda sorprendida, ¿no? Entre 2 moléculas y 4 moléculas, ostras, Sí. esto en el pan pues ha derivado con el tiempo a tener harinas muy refinadas y no sientan tan bien. Y son importantes que la gente pues lo pueda conocer y que cada vez se extienda mucho más, ¿no? De hecho, muchas veces sale el típico vídeo donde la gente de Estados Unidos dice, hostia, es que en Italia comen pan cada día y no es tan mal, ¿por qué nosotros sí? Claro, es que el pan de Italia no es el pan de Estados Unidos. Hay que tenerlo en cuenta. Estados Unidos es la gran industria en todo, o sea, en todo, y sobre todo a nivel alimentario, ¿no? Entonces, cualquier cosa de allá, comerla cada día no será como comerla aquí en Europa y, pues, por ejemplo, si te vas al pan o a la pasta, en Italia, que son mucho más metódicos y mucho más respetuosos con los procesos de trabajar las harinas y todo. Sí, o sea, es muy diferente. Incluso en España deberíamos aprender muchísimo más de allá. Sí, sí. Y entonces hiciste el cambio de alimentación, fuiste cogiendo hábitos hasta el día de hoy, que cada día pues se aprende y cada día vas evolucionando también, Sí. ¿no? Y hiciste los cambios, y aparte también a nivel personal también has ido creciendo y has ido evolucionando, te has ido también interesando, y ha sido una conexión interna, ¿no? De mente, cuerpo, espíritu, podemos decir. Sí, mente, cuerpo, espíritu, correcto. Y en ese momento, ¿en qué situación estás? En este momento, bueno, a nivel profesional, como te comentaba antes, estoy haciendo una pausa. Yo vengo de trabajar 3 años en una scale-up, entonces pasamos de 200 a 1000 empleados, y yo empecé pues desde abajo y al final acabé llevando un equipo de 25 personas en ventas. Y cuando después de casi 3 años necesitaba parar. Pero después por llevar el equipo de 25 personas, ¿te estresaba mucho o era...? Fue un cúmulo de cosas.
No era que me estresase mucho llevar el equipo de 25 personas porque estaba encantado con mi equipo, pero bueno, era un cúmulo de sentía que ya no era mi lugar, sentía que tenía que hacer otras cosas, también quería emprender por mi cuenta, entonces se dieron varios factores y todo me llevó como a emprender. Lo que pasa es que sí que realmente, pues hoy, 1 año y pico después de dejarlo, me he dado cuenta de que necesitaba una pausa de verdad sin hacer nada. Entonces salí de ahí, donde pues eso, gestionaba un equipo de 25 personas para meterme yo por mi cuenta y empecé yo solo, luego empecé a contratar gente, luego tuve que cambiar el modelo de negocio, dejé la gente, empecé más por mi cuenta, luego tuve que gestionar varios equipos de varios clientes a la vez, entonces fue como que pasé por muchas etapas, me fue muy bien también me ha ido mal, lo he vivido un poco todo en 1 año, pero ha llegado un momento donde realmente he dicho, salí de Factorial, que era la empresa en Burnout, luego monté mi propio negocio, seguí en burnout, me quemé muchísimo más de lo que ya estaba y ahora he dicho, tengo que parar, me tengo que escuchar, por suerte también me lo puedo permitir porque lo he trabajado, pero al final digo, joder, necesito este tiempo para mí y ahora pues veremos hasta cuándo dura esto, pero sí que me quiero tomar como este tiempo para introspección, trabajar en mí, formarme en otro tipo de cosas también y salir un poco de lo que venía haciendo. Muy bien. Son momentos de cambios, ¿no? Y al final también hiciste un reset acabando con la presentación del libro, ¿no? Que hicimos en Sant Jordi y hemos Sí, vendido algunos en Limber también y la sí. gente lo puede comprar. ¿Este libro qué significa para ti y para que lo pueda comprar o lo pueda Mm. leer? Pues ¿Cómo lo yo, definirías? mira, Porque mucha gente me lo pregunta, me dice, mm, ostras, ¿y este libro de dónde sale? ¿Qué dirías? sale de lo más profundo de mí, de tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque al final, bueno, considero que no hay buenos ni malos, simplemente hay luces y sombras y todas son necesarias y todas se complementan al final. Entonces este libro viene bueno, Los espejos del alma, viene de un poco la noche oscura del alma que pasé, que vino pues a partir de julio del año pasado, que por temas personales se me activaron muchas heridas, muchas preguntas, y ahí empecé a escribir realmente. Venía escribiendo desde hace mucho tiempo, pero iba como más parado, ¿no? Ujú. Entonces era como que tenía muchas cosas escritas, pero no tenían sentido, escribía una cosa, luego otra, y al final pues empecé a escribir mucho, a profundizar sobre mí, sobre mis emociones, y sobre todo en LinkedIn, publicaba mucho en LinkedIn también. Sí, que en LinkedIn tienes unos fieles seguidores y publicas cada día 1 o 2 veces. Llevas tiempo, ¿no? Que llevas Sí, 1 año, 2 años así. llevo 2 años publicando casi a diario, lo que pasa es que hace 2 años era más a nivel profesional, a nivel ventas, a nivel de mi antigua empresa. Y este último año pues ha sido mucho más, al principio a nivel ventas para atraer clientes, que era lo que me funcionaba y de hecho por suerte nunca tuve que ir a buscar un cliente, venían siempre a mí porque me leían, porque me conocían, porque les habían hablado de mí. Y luego llegó un momento que empecé a hacer como el switch y cuando empecé a hacer el switch y me di cuenta de la gente que venía a mí, la gente que hablaba conmigo y cómo tocaba a las personas a través de una red profesional como es LinkedIn, hablando de temas tan personales y tan profundos y que la gente lo agradecía, fue cuando me di cuenta y dije, es que no quiero hablar de ventas. Y Y pasaste de hablar de ventas a... hablar pues, de espiritualidad, de crecimiento personal, de un poco todo esto, ¿no? Entonces como que hubo una época que hacía un mix y luego dije, no, es que es por ahí. Y ahí fue cuando empecé a escribir el libro. Ya te digo, viene de muchos meses de ansiedad, de muchos meses de ataques de pánico, viene de muchos meses de no dormir, despertarme 4 o 5 veces por la noche ¿Vale? y al final pues todo me llevó a eso y también pues eso me llevó a escucharme más, me llevó a entenderme más, a conocerme un poco más y sigo en ello. De hecho, he parado ahora todo porque siento que necesito seguir profundizando. Y una persona que está en esa situación, ¿por dónde le recomiendas, ya que tú has pasado por ello y aún estás en el proceso y luego también has escrito el libro, ¿por dónde le recomiendas que pueda empezar, no? Mm. Al final, por abrazarlo. Ujú. Tú tienes que abrazar esa situación. O sea, yo dejé de sufrir los ataques de ansiedad, me seguían dando ataques de ansiedad, pero dejé de sufrirlos cuando los empecé a abrazar. Cuando en vez de pensar, me voy a morir, decía, me estiro y ya se pasará.
y trataba de respirar. Y si no podía respirar, pues me sentaba y me miraba al espejo. Entonces, creo que un muy buen ejercicio es te pones delante del espejo y te miras, y te hablas, y te escuchas. El título, ¿no? Los espejos del alma. Y al final, realmente, me acuerdo hace 3 meses, que no hace tanto. Volvía de Suiza y a veces cuando voy a Suiza, yo qué sé, pues por algún motivo me remueve. Y estaba en el avión y yo, pues, yo soy una persona que vuela bastante, ya te digo, igual cojo 30, 40, 50 aviones al año, entonces no es algo que me dé miedo volar. Pero me acuerdo que me empezó a dar ansiedad y claro, encima pues estabas con el cinturón, estaba todavía la luz, no me podía mover y me puse a escribir, estuve un buen rato escribiendo y cuando se fueron las luces, yo sudando, palpitando, me fui al baño y me quedé mirándome en el baño durante 5 minutos, 10 minutos, no recuerdo, pero estuve un buen rato, me hablé, lloré, lo solté todo y se me pasó. Se me pasó, me intenté poner meditaciones guiadas, que me pongo meditaciones guiadas que las tengo guardadas ya en YouTube por si cualquier cosa. Pero es que nada me funcionó antes. Hasta que no fui al baño y me miré al espejo, no conseguía que se me pasase ese estado de ansiedad. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta de la fuerza que tiene el saberte mirar al espejo, sin máscaras. Y ahí empezaste un poco a poder escribirlo todo. Sí, bueno, realmente yo realmente estaba escribiendo una novela. O sea, esto era como meditaciones, canalizaciones, textos que me venían, que yo escribía. Pero aparte yo estaba escribiendo una novela sobre... También tiene que ver un poco con esto, pero es diferente. Es más tipo novela, ¿no? Estos son más pues un conjunto de textos que han pasado a través de mí y los he plasmado en un papel. Entonces estaba escribiendo una novela y realmente me di cuenta, puse todos los textos que venía escribiendo en el último año juntos, me di cuenta que tenía como 300 páginas en un documento Word y ahí fue cuando empecé pues yo mismo a leerlos todos, a reescribir algunos, a quitar algunos, a ordenarlos por las diferentes fases que he ido viviendo, ¿no? Entonces también me sirvió para hacer introspección y darme cuenta de qué es lo que había vivido yo en este último año y dónde desde el mes de mayo del 2024 hasta el mes de febrero, que fue cuando empecé a escribir este libro, marzo, a darle forma como tal, pues, joder, todo esto, ¿no? De decir, vale, ¿qué es lo que he vivido? ¿Qué he sentido? ¿Por qué he llegado hasta aquí? ¿Para qué? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Me empecé a hacer muchas preguntas, empecé a escribir las respuestas y luego de ahí pues me salieron las 9 partes que tiene este libro y ya está, que ahora pues lo veo y también le podría haber hecho 6 partes, que era la idea inicial, como las 6 puntas del cubo de Metatron. Vale, pero al porque final, la imagen esta es del... esto es el cubo de Metatron, que realmente es geometría sagrada. Aquí dentro está la flor de la vida, aquí dentro pues está absolutamente todo, ¿no? Es como, si te informas un poco sobre geometría sagrada, pues te das cuenta de que los propios egipcios pudieron construir las pirámides con esto, o sea que realmente toda la matemática que existe y que seguimos descubriendo, que ya está, que no es que hemos inventado la matemática, es que simplemente la matemática ya estaba y nosotros la hemos ido descubriendo y le hemos ido dando forma, pues está aquí dentro. Vale. Y no soy un experto ni sobre cuántica ni sobre matemáticas, pero por lo que he ido leyendo, pues me doy cuenta de todo lo que hay ahí dentro. Como que todo está conectado. Todo está ahí dentro, sí. Si tú coges el hombre Vitruvio de Da Vinci, también está aquí dentro, está todo ahí. Vale. Realmente sí, todo. Alguna persona me lo ha preguntado y es interesante. Y luego, pues una persona que está en esa situación, ¿no? Que dices, ostras, de estrés, de momento que no sabe, este libro pues le puede ayudar a relajarse también, como una autoayuda o un audio que te puede relajar. ¿También lo crees que puede ser un complementario? Desde ¿O luego. es para eso? Es para lo que tú quieres que sea y para el momento en el que tú estés. O sea, lo bueno que tiene este libro es que lo puedo leer hoy en un estado bueno en el que estoy y pienso, wow. Te hace reflexionar también. Me hace reflexionar y me ayuda. Y si lo cojo hace 6 meses, pues este libro igual me hubiese ayudado mucho a salir del estado en el que estaba.
Pero al final por eso lo escribí, porque da igual en qué estado estés, no es como un libro de autoayuda. ¿Vale? Es Sí, simplemente... porque me lo preguntan y dicen, ¿esto es un libro de autoayuda o...? No, no es un libro de autoayuda. Yo no lo categorizo como un libro de autoayuda. Lo categorizo como el universo te habla. Ujú. Entonces, yo lo que invito siempre a la gente es abrir una página al azar y ya está. Y al final abres una página al azar y ahí lo tienes. Y ese mensaje es un mensaje del universo para ti. Y cuando la gente lo coge por primera vez y abre una página al azar, Sí. le pasa eso. Y se quedan bastante sorprendidos porque dicen, wow, esto es para mí. Entonces es lo bonito, haber podido Plasmar, ¿no? Todo plasmar esto eso. aquí escrito y que la gente pues en cualquier momento pueda abrirlo y pueda Exacto. agradecer estas palabras, ¿no? Mm. Que has podido escribir. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir el libro? Como te digo, al final son textos que he ido escribiendo a lo largo de un año, vamos a decir, y textos que tenía escritos de antes también, de me siento, medito y me pongo a escribir. Tenía textos que estaban en papel, tenía textos que estaban en el teléfono, textos que tenía en el ordenador que había escrito en un Word y luego pues lo que había ido publicando en LinkedIn también. Y al final no te sabría decir un tiempo, porque no es cuestión de No, tiempo sí, tampoco. es lo Para que te mí vaya es saliendo. toda una vida. Eh. Realmente es toda una vida, porque creo que hay textos de cuando tenía... Y todo lo que irá saliendo. Exacto, sí, Y porque vas ahora... aprendiendo. Porque Es... claro, es como en la alimentación, ¿no? Que cada vez te vas escuchando más y te vas a... Sí, es un poco hacia donde quiero ir ahora, pues a seguir escribiendo, a seguir enviando mensajes y que le llegue a quien le tenga que llegar. Y de hecho el otro día justo escribía algo, porque se habla mucho, ¿no?, de las 3 cosas que tiene que hacer un hombre antes de morir, ¿no? Que es la de plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y bueno, he hecho las 3 y... Has ido rápido. He ido rápido, tengo 27 años, he ido bastante rápido, pero bueno, seguro que hay gente que lo ha hecho antes y no es cuestión de tiempo, ¿no? Volvemos. Sí, Nunca es cuestión de tiempo, circunstancias. pero es cuestión de los mensajes que tú tengas que transmitir. Y bueno, fui papá joven, también fui papá con 25 años. Hoy en día es joven, para la época de nuestros padres y abuelos no era joven, era lo normal, pero bueno. Y lo que decía es que plantar un árbol, al final tú lo plantas y te olvidas. Yo he plantado varios árboles y no sé ni dónde están, ni si siguen vivos, ni si los han talado, no sé absolutamente nada, pero ya están. Y ese árbol al final crece y luego, pues según el árbol que haya plantado, tiene fruta. La fruta dentro tiene semillas, pues igual se cae al suelo, se la come un pájaro y luego pues vuelve a plantarse esa semilla en otro sitio, Sí. ¿no? Entonces es como que has plantado algo y has creado pues el infinito, ¿no? Has creado como vida. Con un hijo pasa lo mismo, pero es lo más difícil de ver, porque al final tú plantas un hijo, por decirlo de alguna manera, traes un hijo a este mundo, pero el hijo, al igual que el árbol, no es tuyo. El hijo es suyo y de nadie más, tú lo traes y luego él vive la vida que quiere vivir, como la quiere vivir y punto. Y tú no tienes que hacer otra cosa que acompañarle y guiarle. Y eso es lo que yo trato de hacer con mi hija, acompañarla y guiarla y no condicionarla. No quiero hacerla a mi imagen y semejanza, no quiero que sea espiritual, que sea esto, quiero que sea ella misma y la dejo ser, que es uno de los textos que publicaba también hace poco, ¿no? ¿En los textos de LinkedIn o...? En el libro hablo también, pero ese no está... ¿Porque tienes una newsletter? Tengo una newsletter en LinkedIn, pero Vale, principalmente... o sea, principalmente en LinkedIn, ¿no? Principalmente En el día a publico día, en LinkedIn, sí. Publicas allí. Sí. Allí escribes todo esto. Sí, y bueno, poco a poco pues iré entrando en otras redes también y seguramente acabe teniendo mi newsletter, pero realmente con el tema de mi hija es eso, ¿no? Dejarla ser como ella quiera. Y si el día de mañana ella quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, yo simplemente estaré ahí. ¿Qué puedo hacer más que sostenerla cuando se caiga? Nada más. Pero si no la dejo caer, ¿cómo va a aprender? Al final siempre lo digo, si no la dejo equivocarse, ¿cómo va a aprender? Aunque cueste, aunque nos duela como padres. Pero yo creo que ese es el mayor aprendizaje que tenemos como padres. El dejar que nuestros hijos se equivoquen y la caguen. Porque es que nosotros lo hemos hecho. ¿Cuántas veces habré hecho yo cosas que si mis padres supieran, ¿no? Claro, ¿y crees que no pasa? Hay mucha protección en ese sentido. Hay mucha protección. Y se cree protección, porque realmente no es así, ¿no? Lo que dices tú. Es falsa sensación de protección, porque al final
Yo lo digo, yo por ejemplo, si mi hija mañana, cuando sea mayor de edad, se quiere ir a vivir a Australia, yo no me voy a ir a vivir a Australia para seguir cerca de mi hija. Yo la iré a ver cuando la quiera ir a ver y ella vendrá cuando quiera. Y aunque cueste y aunque digas, hostia, es que la echo de menos. Pero tú fíjate ahora en todos estos argentinos, venezolanos, gente de Sudamérica que vienen aquí, los hijos, porque al final pues es lo que les toca, vienen aquí, o ahora muchos nos empezamos a ir ahí porque en Europa la cosa está un poco fea. Pero bueno, al final dices, todos esos padres han aprendido eso, a vivir en la distancia y a amar de manera libre, de vete tú, que puedes y yo no puedo. Y eso es amar de manera libre, de manera totalmente libre. Claro. Porque si no, ¿de qué sirve, no? Entonces al final es un poco eso. Y cuando acabas con el tema del libro, pues es un poco lo mismo. Es un libro que yo publico, que ahí está y que pues al final a mí me da igual cuánto se venda. Me da igual a cuánta gente llegue. Lo has hecho y es una parte de ti y ya está, y aquí está. Es que ni siquiera es una parte de mí, ya está. O sea, yo el día que me muera, pues igual el día que me muera, pues empieza a venderse, por lo que sea. Y, joder, pues qué bonito que el día que me muera la gente lo pueda leer. Sale, entonces sí que es parte de ti. Sí, pero... sabrán quién es. Pero, ¿qué soy yo y qué más da? Bueno. Ahí está la pregunta, sí. ¿No? ¿Qué soy yo? Imagínate, yo puedo reencarnarme en otra vida y tener mi propio libro en mis manos sin saber que es mío, porque no es mío. Entonces, al final, yo considero que no es mío, que aparte pues también te influye mucho todo lo que has vivido, todo lo que has leído, todo lo que has escuchado, y es simplemente parte de la conciencia que considero que todos tenemos y que todos somos, ¿no? Y eso pues un libro que me ayudó mucho a entender esto pues es el Kybalion, que el Kybalion pues habla de las 7 leyes universales, ¿no? Y es un poco pues un libro que realmente me transformó, voy a decir. Vale. Había uno que me había transformado, que es Reality Transurfing, de Vadim Zeland, que me había ayudado mucho. Y cuando después de un tiempo había leído los 2 primeros volúmenes, voy por el tercero, de hecho. Y cuando empecé a leer el Kybalion, que es un libro bastante pequeñito, que encima tiene menos de 200 páginas, me di cuenta de que prácticamente todo lo que Vadim plasmó en sus 5 volúmenes, creo que son, los 5 o 6 volúmenes que tiene, es básicamente lo que viene a decir el Kybalion, pero bueno, cuesta de entenderlo, cuesta también de ponerlo en práctica, y muchas veces, o sea, a mí fue como un libro que realmente me transformó porque me di cuenta de lo que es la vida a través de un libro. Y como que desbloqueó en mí muchas memorias, muchos recuerdos, ¿no? Porque al final siempre lo digo, un libro, cuando lo lees no aprendes, simplemente recuerdas lo que tú ya sabes. ¿Has tenido algún feedback ya? Porque solo lleva en venta 2 semanas, ¿no? ¿O no, 3? Un poco más, ya lleva desde el 13 de abril, pues lleva 1 mes y medio. La verdad, es lo que más me sorprende, porque cuando me escribe gente que no me conoce, me escribe gente por LinkedIn para felicitarme, para decirme, me envían una foto con el libro, gente que ni siquiera ha conectado conmigo en LinkedIn, que igual me siguen pero no han conectado y no tenemos a nadie en común, y me envían una foto, me dicen, wow, me está encantando, y yo solo tengo agradecimiento y con todo el amor y toda la humildad del mundo, para mí es una sensación que no tiene precio, porque claro, te das cuenta de que ayudas a gente que ni siquiera conoces, y al final es un poco eso, ¿no? Pues el ser un poco más humano, que cuando salgamos a la calle y veamos a alguien que necesita ayuda, no bajar la cabeza y estar con el móvil o no mirar para otro lado, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Con esto me ayudo a mí, porque al final me ha servido a mí para ayudarme, que de hecho cuando lo acabé de escribir y lo tuve que leer todo entero, estuve 2 semanas sin poder salir de casa, porque fue como tanta información, todo lo que había escrito, como que me abrumé. Después de revisar el libro y tenerlo, estuve prácticamente, ya te digo, 2 semanas sin salir de casa, más que para lo básico y necesario, ¿no? Pero no podía ver a nadie, hacer nada con nadie. Era como que necesitaba mi espacio, llorar, sentir y soltar. Pero al final, no sé, es lo que te digo. Es un libro que estoy muy contento, muy agradecido, porque todo el mundo que lo ha comprado, o todo el mundo que me ha escrito por lo menos, está súper agradecido y súper contento con él. Entonces es algo maravilloso para mí.
No, y es muy importante recibir este feedback porque todo lo que tú dices pues se cumple. Esto lo pueden comprar en Amazon y Sí, en y en Limber, Limber. ¿no? Lo pueden comprar en Amazon y lo pueden comprar en Limber. Y luego, pues la gente que me conoce también me lo puede comprar a mí directamente, que al final siempre tengo copias, Claro, entonces también pues es más agradable, ¿no? Y sí. siempre que alguien quiera que se lo firme, pues Dedicación. si está a mi alcance, pues yo lo voy a En dedicar. Limber te estuviste firmando el día de En, San Jordi, en Limber estuve que, firmando el día de San que Jordi, también que conociste a Borja, ¿no? sí, desvirtualicé a Borja Vilaseca, que Coincidió cuando estabas firmando el libro, ¿no? coincidió que yo estaba dentro del Limber firmando un libro y de repente salgo, miro para afuera y digo, es Borja. Y mi amiga, que justo le estaba dedicando el libro, me dice, sí. Le digo, hostia, pero tiene mi libro en la mano, ¿no? Y entonces cuando me acerco, Qué coincidencia, ¿no? sí, había También esa aparcado, persona que... eh, que habla de espiritualidad, que Sí. es como él dice, un agitador de conciencias, que es totalmente cierto. Y al final, pues, claro, aparcó la moto ahí porque iba a firmar y escuchó la conversación y como que cuando alguien lo vio, supongo que lo paró de mi grupo de amigos que estaba ahí. Y luego, pues mira, tuve la suerte de regalarle un libro y mira, me escribió y me dio feedback. Y para mí es todo un honor y es un placer que alguien como Borja pues me dedique tiempo en escribir unas palabras y en agradecer lo Y que... más ese día, ¿no? Qué Mm, coincidencia en ese día que estás presentando tu sí, libro, digamos, al mundo de mm, forma presencial, que coincidas con una sí, persona tan referente en esto, pues mm, es peculiar, ¿no? sí, bueno, como dice el Kybalión, las causalidades, Sí, la ley de la causa y el efecto. sí, sí. Entonces al final todo es una causa, ¿no? De publico esto y se da, pues por eso aparece él. Ese día fue mágico, la verdad. Fue un día. Pasaron muchas cosas, estuve con gente muy especial para mí y todo lo que pasó ese día, al final del día, cuando reflexioné y medité un poco, dije, ¿cómo me va a abrumar todo lo que he vivido si es maravilloso? O sea, desde darle una rosa a mi hija, darle el libro también dedicado a mi hija, Borja, todos, la tropa de LinkedIn que tenemos, que comimos todos juntos, ¿no? Ver a más gente, fue todo, poderme abrir con ciertas personas también, fue como todo muy mágico, muy bonito Sí, sí, todo un y conjunto de cosas que eh, se cumplieron ese día y intensas, ¿no? De varias. conocí a gente también en Limber, conocí a gente con la que pude conversar, que se paraban, miraban mi libro y era como que encima yo hacía el juego de decir, a esta persona le va a interesar mi libro. Y entonces cuando pasaban lo miraban y se interesaban, ¿no? Y era muy gracioso. Entonces hablaba con ellos, tenía una conversación y era independiente. El día, te digo, no buscaba vender mi libro, buscaba simplemente pues tener conversaciones, que la gente pues mira, supiese y si plantas una semilla de algo de autoconocimiento a alguien que luego pues mira, puede acabar comprando un curso de Borja o lo que sea, O tuyo en el futuro. o mío en el futuro, mi libro, lo que sea, otro de mis libros, ¿no? Pues al final yo creo que es como la magia de yo hago mi trabajo, estoy al servicio, que siempre digo, y me desapego del resultado. Claro. Por eso yo hoy publico un libro, mañana puedo hacer esto, hacer lo otro, formarme en esto, formarme en lo otro, y de la noche a la mañana cambiar mi vida entera, Mm. porque me desapego al resultado. Yo vivo el camino y vivo el proceso, que al final creo que es lo más bonito. Vivir el proceso, disfrutar del proceso y confiar en que todo lo que sucede tiene su razón de ser. Te guste o no te guste, lo pases mejor o peor. Mm. No bueno o malo, lo pases mejor o peor. Obviamente porque la vida, no, siempre lo digo, la vida es muy sencilla, pero muchas veces nos la complicamos y la volvemos difícil. Mm. Sencilla que no fácil, que no es lo mismo. La vida es simple, es sencilla. No digo que sea fácil, porque nos la complicamos y Sí, por sí, eso sí, somos sí, sí. seres humanos con nuestra conciencia, con nuestros miedos, y eso es lo que hace que nos compliquemos la vida muchas veces. Mm. Pero de base, la vida es sencilla. Ujú. Muy bien, Gui. Yo creo que ha quedado mucho más claro quién eres, porque muchas Mm, veces pasaba esto que los clientes me preguntan, ¿y este libro de dónde ha salido? ¿Quién mm, es el autor? Y también pues de este vídeo donde te puedan mm. poner cara y te puedan conocer y todo lo que has Eh, transmitido lo puedan también sentir para decidirse si les puede interesar, ¿no? Tu mm. libro y les puede ayudar, que en muchos casos yo creo que sí. Aparte de esto, me gustaría preguntarte una cosa que en muchos temas, pues a muchos clientes les pregunto habitualmente, es comer ecológico, comer sin tóxicos, ¿para ti es caro? No,
No. ¿Cómo lo definirías? Porque en muchos casos pues es la excusa fácil para mucha gente y me gusta siempre ver diferentes puntos de vista. Para mí lo que realmente es caro es no vivir una vida plena, no vivir una vida saludable, no tener energía, dormir mal. Y claro, no, pero si yo me voy a dormir temprano, ya, pero si tú estás inflamado, ¿cómo vas a dormir bien? Si tú estás comiendo alimentos que te inflaman, ¿cómo vas a descansar? ¿Cómo se va a recuperar tu cuerpo? ¿Cómo vas a sanar? Entonces, al final, el precio del orgánico muchas veces puede ser más caro que el de un alimento convencional, pero es que al final lo que no pagas hoy lo acabas pagando mañana. Entonces muchas veces se dice, ¿no? O comes bien hoy o mañana lo que te has ahorrado lo acabas gastando en médicos. Y es una realidad, pero es que no solo es el dinero que te gastes en médicos, ¿no? Porque aquí pues en España tenemos una sanidad pública que, bueno, que dentro de lo que cabe te puede cubrir, ¿no? Pero al final el tiempo que le vas a dedicar y tu salud. Lo mal que lo vas a pasar. Y lo mal que lo vas a pasar. O sea, yo he estado mal de salud en ciertos momentos, que no ha sido nada grave, por suerte, pero que igual hubiese seguido 20 años más así y te sale diabetes, te sale cualquier tipo de otras enfermedades, ¿no? Y al final dices, joder, ¿vale la pena? ¿Estoy dispuesto a vivir y a sufrir ciertas cosas por no cuidarme? Que en muchos casos a veces el consumo, o normalmente mis clientes en el consumo bio, sin tóxicos, siempre es igual a comer menos, pero de más calidad. También. Que a veces cuando compras en lo que es llamado convencional, que no debería ser así, porque convencional es el bio de toda la vida. Exacto. Y el otro lleva 100 años solo, ¿no? Sí. El industrial. Y entonces, en muchos casos, pues mucha gente me lo dice, ¿no? Es que ahora, pues desde llevo un tiempo comiendo ecológico y mi consumo de alimentos ha bajado a nivel de compra, de cantidades, de procesados y como mucho más directo, natural y sin tóxicos, ¿no? Sí. Y eso pues también al final sube por un lado pero baja por el otro, sí, y es mucho más nutritivo. Aparte, de hecho, y yo, ahora que dices eso, yo me doy cuenta de que una de las cosas que he hecho es pasar de comer 5 o 6 veces al día a comer 2. Como 2 veces al día. Suficiente. Ahora pues son las 10 de la mañana, estoy en ayunas, comeré algo a la 1. ¿Siempre haces ayunas? Es que volvemos a lo mismo. ¿O va dependiendo del momento? Me escucho. Hay días donde ayuno y no desayuno en una semana o en un mes, o dentro del mes la mayoría de los días no desayuno, y luego hay días que lo hago al revés, que desayuno un montón, al mediodía no como y luego me hago una comida-cena a las 6 de la tarde. Y como un montón y luego ya no como más hasta el día siguiente. Pero es que yo a las 9 de la noche, 9:30, 10, cuando me meto a la cama, estoy con la digestión hecha, sin haber tocado pantallas, y luego pues me despierto a las 6 de la mañana, 5, sin despertador. Y claro, mucha gente te dice, ya, bueno, ya estamos, ¿no? Liados. Dice, no, pero es simplemente el hecho de si tú cenas pronto, cenas a las 7 de la tarde, si puedes, obviamente, no todo el mundo puede, pero si tú puedes y cenas a las 7, 8 de la tarde, 6 de la tarde, da igual, cuando haya luz del sol, que en verano no vale porque en verano hay luz del sol hasta las 10 de la noche casi. Es que te va a entrar el sueño a las 9, 10. O sea, yo cuando voy a Suiza como a las 12 y ceno a las 7. Y son las 2 comidas que hago. ¿Y qué me pasa? Que a las 9 me pican los ojos. Y a las 9 me meto en la cama. Sí, eso es así. Y luego cuando vuelvo aquí, me desregulo. Pero realmente lo normal es lo que hago en Suiza. Y muchas veces aquí, pues digo, no, pues voy a hacer lo mismo que hago en Suiza. Y lo hago. Y lo agradezco mucho. Entonces no es cuestión de ayuno o no ayuno. Yo creo que al final es cuestión de escucharte. Y si un día hago desayuno, comida y cena, no pasa nada. Y si mañana me voy a cenar fuera y ceno a las 10 de la noche, pues tampoco pasa nada, porque es un día al final. Entonces ya está, lo dejo que sea así y no hay más. Como digo, todo es cuestión de coherencia, de sentido común y de escucharse, de pararte un momento y hacerte una pregunta y ver qué responde tu cuerpo. Si tú te paras, te quedas en silencio, haces 3 respiraciones, pregúntale lo que quieras a tu cuerpo, que te va a responder. Sí, es un proceso que no es fácil para alguien que no está acostumbrado. Claro. Sí que cuando llevas un tiempo
y todo lo que has contado a ti te debe pasar, ¿no? Que te puedes sentar, puedes escucharte, pero una persona en su día a día, en el mundo que vivimos, pues hasta que no hace un proceso, como muchas personas están pasando, no les es tan fácil, ¿no? Hacer esto. Sí, mira, de hecho justo ayer, para merendar, pues mira, me apetecía fruta y estaba con música, estaba sonando Let It Be y agarré, pues mira, creo que eran los, no sé qué cogí, meloquetones o no me acuerdo ahora qué era, en el Limber el otro día que me dijiste, hostia, qué buenos están, no, qué buena pinta tienen, no sé qué, y los cogí, me puse en el balcón con la música Esto no es promo, ¿eh? y me los comí, o sea, y estaba escuchando la música, observando que habían unos perros ahí jugando en el jardín y tal, mirando los pájaros, y era un acto total de presencia, y estuve ahí pues como 15 minutos, me comí 3 o 4 frutas y Con un disfruté sabor impresionante, tienes que decir. totalmente, el sabor maravilloso, pero hostia, es una sensación que yo justo hoy venía haciendo esta reflexión de camino aquí, pensando en ayer, y digo, joder, ¿cuántas veces habré comido yo corriendo en el trabajo, así, Sí, en la sí, sí. mesa, en 5 minutos, y luego el día siguiente me encuentro mal, o por la noche me duele la barriga? Digo, no, pues si es que, ¿cómo te vas a encontrar bien si has comido rápido, estás estresado, no paras, no respiras mientras comes? De hecho, leí una vez, no sé si es cierto o no, pero para que el cuerpo entienda que tú estás comiendo y pueda hacer una buena digestión, tenías que estar, no sé si eran 15, 20 minutos comiendo. Entonces, ¿eso qué te hace? Que tengas que estar masticando lento, que tengas que estar saboreando la comida, que tengas que estar presente en el acto de comer, que es lo que estás haciendo. Si tú no estás presente en comer, tu cuerpo, tu ser, no lo asimila, no lo entiende y no te entran los nutrientes como te deberían entrar. Claro, a nivel mental cuesta que eso llegue. Claro, Cuando entonces eres consciente. el cerebro funciona así. Entonces, si tú le envías la señal a tu cuerpo, a tu cerebro de que estás comiendo, él va a absorber los nutrientes. Pero si tú comes en 5 minutos o me cojo un bocata y me lo como de camino a la oficina porque o de camino a una reunión, tu cuerpo va a decir, estoy conduciendo, estoy caminando, estoy comiendo, ¿qué estoy haciendo? Sí, Entonces, párate, tómate el tiempo y come. eso es así. Mm. Bueno, Guille, yo muchas gracias por venir. Aparte de cliente, también amigo, y me hacía mucha ilusión que vinieras y aparte presentaras tu libro y que te pudieran conocer mucho más. No sé si tienes algo más a decir y aprovechar este momento que estás aquí. Puedes aprovecharlo y encantado. Nada, bueno, al final, mira, si quieres poner un QR al lado del libro con el enlace al vídeo de YouTube para que lo puedan ver y la gente que quiera pues me pueda conocer, pues yo creo que es la mejor carta de presentación, ¿no? Que puedan verme, escucharme y ya está. Pues sí, Al lo final, podríamos hacer. creo que Gracias puede por estar muy venir. bien. Gracias a ti.